Muy bien, bueno, muy buenas noches. Muy rápidamente, como hacía ahora David, si por el chat me pueden decir si me escuchan bien y así podemos iniciar. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, muy buenas noches. Este es nuestro primer webinar del año. Normalmente al principio del año tocamos este tema, que es un tema, digamos que ya bastante conocido dentro del trabajo que hacemos nosotros. Y que está dirigido especialmente a todos los padres de familia que durante este inicio de año, por diferentes circunstancias, no han podido asistir a nuestras conferencias presenciales en los colegios aquí en Bogotá o en las ciudades en las que estamos. Y también como una posibilidad que estos papás puedan invitar a otros padres que no están en los colegios aliados. Y bueno, en general tratamos de abrir este espacio para que se pueda enriquecer la mayor cantidad de personas. Hoy vamos a tocar un tema que es uno de los focos centrales de nuestro trabajo. Hace más o menos una década, después de vivir en Colombia una experiencia compleja que tenía que ver con que la organización, la OEA, nos puso como el país que más alcohol consumía en menores de edad, por encima de países como Uruguay, Chile y Argentina, que tienen cierta tradición vinícola, comparado con nosotros, en donde esta tradición no es muy fuerte. Y lo que más nos preocupó en ese año es que éramos el que más temprano empezaba a hacerlo, ¿no? Digamos que a veces el que más lo hace no implica algo grave. Lo más grave es que lo haga muy temprano. Me explico. En muchos de nuestros países, como Guatemala, México, Colombia, Costa Rica, pues son países que tienen una pauta de consumo en intensidad de alcohol. Es decir, no son países bebedores. Bebedores los europeos, bebedores los alemanes, los italianos, los franceses, que son países que tienen un consumo per cápita bastante alto y que nos superan en un 30 o 40% al consumo de nuestros países. Nosotros normalmente somos más bien países de borrachos, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con que nuestra pauta de consumo implica que consumimos de manera esporádica, pero consumimos con una intensidad muy fuerte. Es decir, mientras que en Europa el consumo en muchos países consiste en dividir 365 dosis al año el consumo, en nuestro caso el asunto es de hacerlo en 15 oportunidades y hacerlo hasta la ebriedad. Entonces, en ese año empezamos a plantear cómo podríamos nosotros hacer una campaña, un proceso que nos permitiera lograr que en el 2030 la mayoría de menores de edad en Colombia no consumiesen alcohol. Y esta idea ha venido siendo abrazada por otros países y bueno, ya llevamos una década de trabajo y un poco les cuento por qué el 2030. Resulta que cuando se supo que en el cigarrillo se encontraban algunos componentes que tenían directa relación con el cáncer, con el enfisema pulmonar, pasaron cerca de 25 años para que se emprendieran acciones. Es decir, eh, durante 25 años la sociedad, la industria, las personas que estaban en el negocio del tabaco hicieron una cantidad de cosas importantes de tal forma que esto no fuese prohibido o no generara legislaciones. El caso es que normalmente los cambios culturales son lentos. Se pueden hacer tecnologías sociales o se pueden hacer acuerdos intersectoriales o educación en las familias, pero cuando una sustancia se ha vuelto legal y cuando esa sustancia se ha vuelto parte de la sociedad, cambiar esto es un tema que se demora muchísimo tiempo. Entonces, por eso nuestra meta de 25 años, esperamos lograrlo antes. Han venido pasando cosas muy interesantes. Muy seguramente muchos de los papás que están aquí se subieron a automóviles que iban manejados por personas que iban ebrias o que habían tomado alcohol. Tal vez algún padre de familia manejó habiendo tomado alcohol. Y eso hoy difícilmente se repetiría. Es decir,
muchos de nosotros que tuvimos familias que tenían consumos de alcohol y que nos subíamos en carros con alguien, con un padre o un tío que iba ebrio, hoy en día seguramente no lo haríamos, porque como sociedad hemos venido cambiando. En Colombia, en algunas ciudades, en algunos países, empiezan a aparecer fiestas de 15 años sin alcohol. Las escuelas están prohibiendo el consumo de alcohol dentro de la escuela, en los bazares. En muchas de nuestras adolescencias era normal consumir alcohol con el rector del colegio, consumir alcohol con los profesores. En los bazares estaban profesores borrachos, alumnos borrachos. Y esto sucedía hace 25 años sin ningún problema. Esa no es una realidad actual en muchos países y en Colombia esto ha cambiado un montón. Entonces, digamos que vamos bien, pero estamos lejos de estar donde deberíamos estar. Por eso estos espacios, pues bueno, se suman a todo lo que estamos haciendo. Y la idea es que vamos primero a hablar de por qué estamos haciendo esto, en la segunda parte de las variables que tendríamos que movilizar para que en nuestra casa, en nuestra familia, esto pudiera tener algún tipo de impacto, qué podemos hacer como padres para lograr posponer el contacto inicial con el consumo de alcohol y, por supuesto, si alguno opta por la abstención, pues maravilloso. Y en la última parte voy a intentar reunir algunas de las preguntas más frecuentes, porque a veces en estos chats pues, aparecen preguntas muy repetidas y tenemos un tiempo limitado de 20 minutos para resolver las preguntas principales. La videoconferencia va a estar grabada de tal forma que ustedes puedan recibirla y compartirla con quien ustedes consideren conveniente después de haberla escuchado. Bueno, muy bien. La idea básicamente consiste en que la mejor manera de asumir este término es hacerlo en términos evolutivos. Es decir, cuando a ti te dicen esto es malo o esto es bueno, el asunto se nos complica un poco. Cuando a ti te dicen esto no es una buena idea, pero tú lo has hecho y lo has hecho muchas veces desde adolescente, pues para ti es casi increíble pensar que el alcohol sea una mala idea. Por eso la mejor forma de asumirlo para que hagamos lo que más efecto puede tener es esto debe ser visto desde una perspectiva evolutiva, tanto biológica como históricamente. En la historia reciente de las drogas, por ejemplo en el caso de la heroína, que la creó la Bayer en 1905, poco tiempo después fue una sustancia que fue creada para ayudar a personas en esa época. Después nos dimos cuenta que el remedio era más caro que la enfermedad. Lo mismo pasó con el éxtasis en 1914, que era un medicamento desarrollado para ayudar a la gente y que tenía ciertas funciones y nos demoramos 70 años en 1984 en decir esto del éxtasis es un tema peligroso que induce depresión y que no debe ser manejado como se venía manejando. Bueno, con el alcohol ha pasado más o menos lo mismo. El consumo de alcohol venía siendo más o menos normal en menores de edad y no teníamos tantas evidencias como para decir que esto era una locura, pero durante la última década han aparecido todas las evidencias del planeta, tanto que gran parte de las sociedades del mundo están apostándole a legislaciones que hagan que los menores no consuman alcohol. Están subiendo de los 18 a los 21, o en países como Francia, donde necesitabas 16 años para un vino, desde hace 7 años, desde el 2010, necesitas 18. Esto ha venido moviéndose en todo el planeta, excepto algunos países como Cuba. Pero de resto, el mundo entero está buscando que no haya contacto. Y no es un tema gratuito, no es un tema de cómo afectamos los impuestos o las arcas públicas, porque los impuestos al alcohol son sumamente poderosos para un país. Lo que se recauda es gigante. Es una inversión, es un tema de desarrollo sostenible y es una inversión que tiene que ver con que la investigación en términos evolutivos nos empieza a mostrar cosas como lo que están viendo en este momento. Lo que ustedes ven aquí es una imagen que refleja el desarrollo del cerebro entre los 5 y los 20 años. Lo que se va tornando azul es lo ya madurado, lo último en madurar es lo que ustedes ven en un circulito, la corteza prefrontal, que es una corteza, una parte del cerebro que se encarga de la autorregulación, que se encarga del autocontrol, que se encarga del manejo de la voluntad, en otros términos. Como ustedes ven, es lo último en madurar, lo último en tornarse azul. El asunto es que si tú tienes exigencias medioambientales lo suficientemente sólidas, te vas a volver un adulto a los 21 o 22 años.
Si no, es posible que tengas una adolescencia de 28 o 30 años. Ahora, entre más temprano tú pruebes una sustancia, cualquiera que sea, más riesgo de adicción. Entre más temprano desarrolles una adicción, más difícil rehabilitarte. Eso quiere decir que es muy distinto, por lo menos en términos biológicos, que es una perspectiva muy reduccionista. Lo que pasa es que si le agregamos lo psicológico, pues el asunto es más grave todavía. Si tú consumes alcohol a los 14 años, tienes probabilidades muchísimo más altas de problemarte con el alcohol que si lo haces a los 22 años. En gran parte de los países hay investigaciones que muestran que la probabilidad o el tema de riesgo se aumenta de una manera asombrosa. Solamente en Colombia, los jóvenes que consumen alcohol antes de los 14 años, cuando los comparas con aquellos que empezaron a hacerlo en la adultez, aquellos que empezaron antes de los 14 tienen 4 veces más probabilidad de problemarse con este tipo de cosas y tienen 10 veces más probabilidad de entrar en contacto con otras sustancias. Cuando tú ves esas cifras, lo primero que piensas es que el estudio estuvo mal hecho. Pero cuando vas a ver los datos de otros países, te encuentras con que los riesgos se multiplican por 5, por 6. Es decir, evidentemente está clarísimo que entre más temprano consumas alcohol y más contactos tengas con esta sustancia durante el desarrollo biológico y psicológico, tienes más riesgo de meterte en problemas con esta sustancia, de desarrollar algún tipo de dependencia y de entrar en contacto con otro tipo de sustancias. Si a esto le sumas que tienes antecedentes familiares de alcoholismo, por ejemplo, pues el asunto es mucho más grave. En aquellos que no tienen antecedentes, pues el asunto de tener una edad en donde no has terminado tu desarrollo ya es un riesgo muy importante. Pero si además tienes antecedentes familiares, el riesgo es muy grave. Y el tema en nuestros países es que si uno va y mira su árbol genealógico, pues estamos en graves problemas. Prácticamente todas las familias tienen una oveja negra, otras tendrán rebaños completos, pero el tema del alcohol ha sido un tema con el que hemos crecido. Los que no crecieron bebiendo, por lo menos crecieron viendo beber. Entonces, cuando lo vemos en una perspectiva evolutiva, el asunto ya no se convierte bueno, esto toca eliminarlo del planeta, sino cómo le ayudamos a nuestros hijos a que si van a asumir un riesgo en la vida, dicho riesgo sea el menor riesgo posible. Y eso pasa porque a los 13, 14, 15, 16 años no estén tomando alcohol. Porque resulta que una borrachera pues puede ser un riesgo, pero hay algunos temas en la adolescencia que son muy delicados, como vamos a ver ahora más adelante, que se relacionan con el alcohol. Básicamente, la propuesta es que nos centremos en trabajar en familia dos cosas. Hay muchísimas cosas que uno debe hacer como padre, todos los padres que están aquí seguramente lo saben, y hay que tratar de hacer las cosas sencillas y seleccionar bien para que aquello que hagamos sea lo más exitoso posible. Si uno como padre tiene 283 peleas casadas con sus hijos, pues ¿a qué horas vive? Hay que escoger 4 o 5 y darlas hasta el último día, con constancia, con perseverancia. Si nuestro problema más grave es que los zapatos no quedan perpendicularmente puestos en el closet y ese es nuestro tipo de pelea, si tenemos 250 peleas de esas, pues nuestra familia seguramente es invivible. Pero tenemos que seleccionar lo importante, lo que realmente pueda tener impacto. Y estas dos variables tienen un impacto muy poderoso en las conductas de riesgo de los adolescentes. En la medida que estas dos variables cambien, en la medida que estas dos variables las podamos modificar y en familia hagamos cosas para ellos, el riesgo que asumen nuestros hijos es mínimo. Estas dos variables tienen que ver con dos cosas que culturalmente las llamamos distinto. Las llamamos curiosidad y presión de grupo. Básicamente un adolescente prueba el alcohol o prueba otra droga por curiosidad y por presión de grupo. Es muy importante que tengamos esto claro. Los adolescentes no dicen cosas como mi papá es muy frío y distante y viaja mucho, creo que me voy a volver marihuanero. Eso no pasa en la vida real. O tengo una relación con mi mamá muy tensa y mi mamá es muy intensa y muy psicorrígida, creo que voy a caer en las drogas. Eso no suele suceder en la vida real. Los jóvenes prueban las drogas por curiosidad y por presión de grupo. Por eso pasa. Algunos de ellos van a quedarse atrapados en las drogas y va a tener serios problemas. Otros tendrán una simple experiencia. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia aquellos que tienen una simple experiencia de aquellos que realmente llegan a emproblemarse? Básicamente tres cosas. Uno, si tienes antecedentes genéticos en tu familia de ansiedad, depresión
o alcoholismo, otro tipo de adicción, es posible que biológicamente tengas una respuesta fisiológica distinta cuando pruebas las sustancias. Dos, los factores familiares, escolares, de pares, sociales, etcétera, en última se aunan en que construyas un modo de ser. Y a ese modo de ser le puede gustar más la sustancia A, la sustancia B o la sustancia C. Hay personas que prueban 3 drogas y les gusta una. Hay otros que prueban 3 drogas y no les gusta ninguna. Y hay otros que les gustan todas. ¿Por qué? De pronto algunos de los papás acá presentes han tenido amigos que en el pasado, en la universidad tal vez consumieron drogas y hoy en día no consumen. Y otros se quedaron consumiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué algunos sí se quedan enganchados y otros no? Bueno, básicamente tiene que ver con un concepto de vulnerabilidad que tiene 3 elementos. El primero, el genético. El segundo, la personalidad. Hay personalidades que son mucho más susceptibles a los estimulantes y otras más susceptibles a los depresores. Les doy un ejemplo. Si yo soy un adolescente muy tímido, muy ansioso, que me sudan las manos, que me cuesta hablar con las personas que no conozco, pues seguramente un depresor del sistema nervioso como el alcohol o como la marihuana o como las benzodiazepinas me va a generar un efecto tan contundente y tan placentero que me voy a enganchar más fácil que Juan y que Pedro, que en realidad no tienen timidez y tienen buenas habilidades sociales y no tienen este tema. Les doy otro ejemplo. Si yo soy un adulto bastante psicorrígido, de esos que tienen la ropa colgada por colores en degradé a 2 dedos de distancia cada prenda, y que hace listados de pendientes todo el día, desglosados en 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, y que es un juez implacable y todo lo que se equivoque un poquito o se salga un poquito es aniquilado, pues alguien que vive así, lleno de contracturas y hasta con arritmia cardíaca, pues es alguien que si se fuma un porro de marihuana, pues efectivamente su nivel de estrés, su sensación por lo menos va a bajar a la tercera parte y va a apreciar más esta sustancia. Lo que les quiero decir con estos 2 ejemplos es que dependiendo de mi personalidad, la ganancia que yo obtengo con una sustancia es mayor. Y el tercer elemento de esto de la vulnerabilidad tiene que ver con lo que hace que yo la pruebe, especialmente en la edad en donde corro más riesgo. Y eso se limita a curiosidad y presión de grupo preponderantemente. Esta curiosidad y esa presión de grupo nos invita a que enfrente esto que llamamos percepción de riesgo, que sería una manera técnica de ver el concepto de curiosidad. La curiosidad es sostenida por algunos elementos. Uno de ellos es qué tan peligroso es esto para mi vida realmente, qué tan peligroso profundamente. No qué tanto riesguito, sino qué tanto esto es muy peligroso para mi vida. Dos, qué tan cool o play o chévere o bacano es visto esto socialmente, o sea, la actitud favorable hacia la sustancia. Y tres, mis expectativas de logro, qué es lo que yo espero obtener de esta sustancia. Si tú crees que el alcohol no es para nada riesgoso, si te parece súper cool, súper chévere, súper bacano, es decir, si tienes una actitud favorable hacia el mismo, si además esperas que te haga un montón de cosas chéveres, agradables, si tienes una expectativa de logro o creencias positivas acerca de las consecuencias, y estás en un contexto de normalización, eso que llamamos percepción de riesgo, actitud favorable, pues terminan construyendo la curiosidad. El asunto es que nosotros como padres, y aquí viene un tanto como nuestro énfasis de hoy, para que empecemos a ver qué hay que hacer o qué cosas pueden agregarle valor a la educación que hacemos en casa, pues es que la percepción de riesgo se construye desde la experiencia personal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes los triglicéridos en 700 y tu papá vivió hasta los 92 años con los triglicéridos en 1100, pues usted come chicharrón tranquilo, come grasa sin problema, porque el dato que usted tiene, a pesar de todas las evidencias disponibles, es que nadie se muere con los triglicéridos a los 1100, porque tiene una prueba ahí cercana. Mientras que si a su papá le dio un trombo y quedó paralizado medio cuerpo o tuvo un infarto a los 50 años, pues muy seguramente apenas usted tenga el colesterol en 206, poquito por encima, pues usted ya ha comprado una elíptica o se inscribió al gimnasio. Si usted vive en una familia en donde el alcohol o las drogas hicieron barbaridades, pues muy seguramente para usted el alcohol y las drogas es casi la presencia del demonio.
Si usted vivió en un hogar en donde el alcohol y las drogas en realidad no generaron barbaridades, pero sí hubo consumos, pues usted seguramente no creerá que esto es tan peligroso. Uno suele generalizar la experiencia personal y la experiencia cercana y pensar que el resto de la humanidad, cosa que es un poco prepotente, creer que como le fue a uno le va a ir a todo el mundo, porque obviamente no es así. Eh, entonces, si consumimos alcohol en la adolescencia, pensamos que a nuestros hijos no les va a pasar nada. Esta es una gráfica, este es un estudio, unos estudios que se hicieron hace una década también, cuando empezó toda esta historia, donde tenemos un adolescente de 15 años abstemio, piensen que lo rojo es la quema de energía mientras realiza una actividad que requiere de sus competencias, y el otro es un chico de 15 años en lo que podríamos llamar guayao, o resaca, o cruda, como lo digan en diferentes partes. Pues bueno, por supuesto que tal vez no aprenda mucho el lunes en el colegio, es posible que el martes o el miércoles se ponga al día, pero el tema delicado es esto, tiene 15 años. Como tiene 15 años, hay zonas del cerebro, como vimos, que no se van a alcanzar a desarrollar porque el cerebro termina de madurar no a los 15 años, sino mucho después. Entonces lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con que unas zonas como el hipocampo, esta manchita que ustedes ven, van a crecer a la mitad del tamaño normal en los adolescentes que se están emborrachando. Y eso queda así de por vida, eso ya no cambia. Es decir, si tienes 40 años y te emborrachas, seguramente te matas un poco de neuronas, pero finalmente te vas a morir con muchas vivas. Entonces, pues puede que sea criticable, puede que no sea lo mejor, de acuerdo, pero digamos que estructuralmente no te vas a afectar tanto como si tienes 16 años, porque tu cerebro no ha terminado de crecer y este juego de prender y apagar, por decirlo de alguna manera, pues va a impedir que algunas zonas del cerebro se desarrollen al nivel que deben estar. Y el asunto es el siguiente. Si bien uno puede juzgar por la experiencia, uno puede decir, bueno, esto no es tan grave, yo pasé por ahí. Ok, pero el asunto es este. El 2017 es nuestro mundo como papás. Somos los que estamos en el mercado, los que manejamos, digamos que los negocios, las cosas, pero el mundo de nuestros hijos es el 2045, no es el 2017. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos necesitan las competencias y las habilidades de un hombre o de una mujer del 2045, no del 2017. Lo que quiere decir que ellos necesitan su hipocampo completo, por decirlo de alguna manera. Ellos necesitan sus habilidades cognitivas de una mejor forma, porque las competencias que requiere el mundo laboral del 2045 no son las mismas de ahora. Si algún papá se emborrachó o fumó marihuana y hoy en día es exitoso, ok, digamos que le aguantó para en el 2017 lograrlo, pero el 2017 requiere unas competencias que no son las mismas del 2045. Si a usted lo pusiéramos en el 2045, tal vez usted sería un analfabeta. Las exigencias en ese momento seguramente serán 3 postdoctorados, 12 idiomas, telepatía o otro tipo de cosas. Así es que nos toca tomar distancia de la experiencia personal y decir, esto es un riesgo porque el mundo que le corresponde a nuestros hijos implica que lo hagamos diferente con ellos. A eso tenemos que sumarle que, bueno, digamos que una borrachera es un riesgo, pero hay algunas cosas más delicadas que una borrachera. Por ejemplo, hay relación entre el consumo de alcohol adolescente e ideación e intento suicida. Tanto bebedores suaves como bebedores pesados, es decir, en bebedores pesados prácticamente que el riesgo de intentos suicidas se nos triplica. En bebedores suaves se nos duplica, pero es que no estamos para asumir ese tipo de riesgos. Es decir, de una borrachera, pues bueno, se le pasará, pero de esto no. El asunto es que aumentamos el riesgo si consumimos alcohol. Lo mismo en el caso del manejo de la sexualidad. A mayor presencia de alcohol, mayor presencia de sexo explícito. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por supuesto, es más grave un embarazo a los 15 años que una borrachera en la adolescencia. El asunto es que gran parte de eso pasa en la borrachera. Hoy tenemos una cantidad importantísima de investigaciones que nos muestran cosas como que los adolescentes que consumen alcohol llegan comparativamente con los abstemios a tener más de 6 parejas sexuales, comparado con los abstemios. Y el asunto más delicado no es ese. Digamos que se puede lastimar tu corazón si no te cuidas. El asunto más delicado es que se cuidan en métodos de prevención de embarazos
o de enfermedad de transmisión sexual, un 75% menos aquellos adolescentes que consumen alcohol. Entonces, no estamos hablando simplemente de una borrachera, estamos hablando de riñas callejeras, estamos hablando de embarazos, de enfermedad de transmisión sexual, de estructura cerebral, de depresión y ideación suicida, de aumentar la probabilidad de entrar en contacto con otras sustancias. Mejor dicho, a hoy, si bajamos el consumo de alcohol en menores de edad, si aplazamos el contacto inicial, que no lo aprueben a los 12 o a los 13 como está pasando, sino que esto sea mucho más tarde, todos los indicadores de riesgo se van para el piso. Así es que creo que vale la pena. El tema es que nos toca primero empezar nosotros a tomar distancia de la experiencia personal y atrevernos a soñar con que podemos hacerlo diferente. Ya lo hicimos con el cigarrillo, hemos cambiado un montón. En una época todos teníamos ceniceros de cristal murano en las casas, elegantísimos, de colores. Las compañías, los colegios daban ceniceros con el logo de la compañía. Y esto ha cambiado mucho en todo el planeta. Se puede. Hubo otra época donde le amarraban el brazo izquierdo a los niños que eran zurdos, porque ser zurdo era ser hijo del demonio. Y había que ser ambidiestro, ¿no? Hoy en día es absurdo que alguien lo amarre. Eso ya no pasa. Podemos ir evolucionando. Por eso les decía que esto básicamente es un tema evolutivo, que nos cuesta porque nosotros crecimos bebiendo y muchos papás o mamás le tienen un gran afecto a esta sustancia que los ha acompañado a lo largo de su vida, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo diferente con nuestros hijos. Este es el primer elemento de la curiosidad, aumentar la percepción de riesgo. El segundo de esto que hablábamos ahora tiene que ver con qué tan cool, qué tan play, qué tan chévere lo vemos. Miren, uno a veces como papá cree que esto es súper cool, súper chévere para los adolescentes, que tomar alcohol para ellos es lo máximo. Y esto no es cierto. ¿Se les vuelve así? Sí, por supuesto. Pero a los 12, a los 11, a los 10, eso no es así. Nosotros sin querer les volvemos eso así. Me explico. El éxito de una fiesta adolescente es la calidad del DJ, que es una especie de chamán con poderes que maneja todo el auditorio, y el networking emocional o el flirtreo que se arme dentro del grupo de adolescentes. Ese es el éxito de una fiesta adolescente. Nosotros como adultos no podemos creer eso, porque somos de otra generación donde no había esto de DJ famoso. Como no podemos creer eso, aplicamos nuestras variables de éxito. Y las variables de éxito en el mundo adulto son otras. Son, número uno, la calidad y la cantidad de la comida. Y número dos, la calidad y la cantidad del trago. Si hay buen trago y hay buena comida, uno cree que esa fiesta es buenísima. Bueno, por eso cuando vamos a hacer una fiesta para nuestros hijos, una fiesta de 15 para nuestra hija o algún tipo de reunión, estamos preocupadísimos porque vamos a dar de comida cuando esos chicos ni siquiera comen. Es decir, ellos están en otro tema, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer una fiesta para nuestro hijo o nuestra hija, deberíamos invertir todo el dinero que gastamos en alcohol y en comida en un DJ o en una música que se salga de lo normal. Porque eso sí es histórico, de eso sí se acuerdan todos, eso sí que hace que nuestro hijo sea más popular, porque hace que históricamente todo el mundo diga, en esa fiesta la sacaron del estadio. Mientras que si damos comida y trago, se dan en todas partes, ¿no? Ahora, si nosotros de adultos queremos tomarnos una copa de alcohol o comer, pues hacemos un día una reunión y nos tomamos una copa de alcohol y comemos. O celebramos el cumpleaños de la esposa o el nuestro, y ya, no necesitamos de excusa ni la primera comunión, ni la fiesta de 15 de nuestra hija, nada, ya somos adultos, podemos hacerlo sin problema. De esa manera, le empezamos a enviar un mensaje a los adolescentes, en donde el adolescente puede tener otros espacios de diversión que no tiene que ser obligado con alcohol, porque somos nosotros los que los obligamos. Miren, si ustedes van a una fiesta, a un matrimonio abstemio, obviamente si logran conseguirlo porque son muy pocos, pero cada vez aparecen más. Ustedes van a un matrimonio abstemio y ustedes van a encontrar a los adolescentes felices molestando a las tías y jugando con los sobrinos. ¿Saben quién está en crisis? Un hermano de uno, un primo de uno, un tío de uno, que no puede creer cómo no le dan trago, que va a empezar a hacer comentarios tontos,
como si no tenían plata, ¿para qué se casaron? ¿A qué religión se metieron? Eh, y no es que lo haga de mala gente, es que así crecimos, ¿no? Y así se nos dio, se nos volvió demasiado normal, ¿no? Entonces, esto es un rollo nuestro. Los que tenemos actitud favorable para esto somos nosotros y no los adolescentes. Yo les cuento rápidamente una anécdota que pasó hace años y prometí contarlo toda la vida. Fue una fiesta de 15 años donde los papás le habían dicho a la niña que si entraban alcohol a escondidas, acabarían la fiesta, así se volviera muy famosa por ese escándalo. Pero la niña sabía que tenía papás que hablaban en serio. Entonces, obviamente los amigos y la niña hicieron todas las cosas para que eso no pasara, porque invirtieron todo el dinero en un DJ muy importante que había en ese momento. A las 10:30 de la noche habrían 100 adolescentes bailando felices, felices porque era histórico eso. Pero ustedes hubiesen visto mi mesa, la de los adultos. Estábamos en mutismo absoluto, no hablábamos, mirábamos el reloj, bostezábamos, estábamos en crisis porque no había alcohol. Un amigo mío le dice a otro, yo tengo trago en el carro, yo tengo traguito, yo tengo una botella en el carro. Y se levantaron sin mentirle, se levantaron 5 papás como poseídos, corriendo para el parqueadero, como si estuvieran en el desierto y faltara agua, ¿no? Y bueno, era obvio, los que estaban en esa mesa llevaban 30 años bebiendo. Los verdaderos invitados a la fiesta, la razón de ser de la fiesta, que eran los amigos de la niña, ninguno llevaba más de un año tomando, la mitad no tomaría seguramente, no les importaba porque estaban felices con el DJ. Es decir, para nadie es un secreto, pero fuimos nosotros los que crecimos así. Y hacemos un montón de cosas hasta que convencemos a los niños que la única forma de divertirse es así. Y una vez tienen 16 años y están tomando y están emborrachándose, ahí sí nos asustamos y ahí sí decimos que alguien haga algo, por favor. Entonces, necesitamos empezar a generar estrategias, empezar a organizar fiestas y reuniones para los menores de edad en donde no haya alcohol. Pero no a los 17 años, a los 17 años de pronto ya hicimos varios de estos errores. No, desde que son niños, a los 12, a los 13, a los 14, nos ponemos de acuerdo con los demás papás e invertimos los recursos de esa fiesta o de esa reunión en donde hay que invertirlos, de tal forma que ellos no tengan que estar convencidos que es la única manera. Bien, un segundo elemento importante, la presión de grupo. Ya hemos hablado un poco de la curiosidad, vamos a hablar ahora un tanto de la presión de grupo. La presión de grupo pues es algo que nos aterroriza, pensamos que es una especie de monstruo, apenas van a entrar a la adolescencia, pero miren, la presión de grupo dura toda la vida. Creo que a los 84 años ya como que a uno deja de importarle un poquito el que dirá, pero de resto importa, la mirada del otro pesa, los parámetros sociales pesan, para algunos más, para otros menos, pero la presión de grupo es un tema humano y no es el demonio. Hay presiones de grupo maravillosas que han cambiado el mundo. Hay movimientos sociales que generan presión en la sociedad y que hacen que las cosas cambien. Pues bien, para la presión de grupo, el asunto es que necesitamos superar unos obstáculos para poder ejercerla. Miren, vamos a ver alternativas concretas, papás, para manejar la presión de grupo, la que nos hacen ellos a nosotros para obtener todo tipo de permisos, pero además para que comprendamos qué necesitamos darle a ellos para que ellos aprendan a manejar la presión que viven, que es fuerte. Por todos los canales están siendo presionados, por las redes sociales, por la televisión, en el uno a uno, todo el tiempo. Tal vez mucho más que en nuestra época. Así es que necesitamos fortalecerlos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Necesitamos poner límites. Pero para poner límites necesitamos dejar de verlos como los hemos visto tradicionalmente, que es que uno pone límites para que le hagan caso. Y tiene lógica, por supuesto. Pero la verdad, la propuesta es que pongamos límites, ojalá que nos hagan caso, pero para 4 cosas que me parece que son más poderosas que nos hagan caso. La primera de ellas, les ponemos límites para que nuestros hijos se hagan libres. Es decir, si alguno de ustedes, papá o mamá, se ha liberado alguna vez de algo, es porque había algo de qué liberarse. Si usted nunca ha tenido nada de qué liberarse, usted nunca ha ejercido la libertad, porque uno se libera si hay algo de qué liberarse, ¿no? Entonces les ponemos límites y les damos la maravillosa oportunidad, aunque sea de romperlos.
Pero si ni siquiera hay un límite ni para romper, la conciencia humana funciona por contrastes. Tú sabes de la luminosidad por la oscuridad, sabes del frío por el calor. Si uno quiere tener hijos conscientes, que sepan usar la libertad de forma consciente, necesitamos darles contrastes. Es decir, tú eliges entre opciones. Si solo tienes las tuyas, ¿cómo eliges? La única forma de educar a un hijo para que se haga un hombre libre es en medio de límites, aunque sea para que pueda romperlos, o cumplirlos, o negociarlos, pero para que use la libertad. Entonces, el primer regalo de los límites es que les ponemos límites y los ayudamos a que se hagan libres. El segundo regalo, resulta que les ponemos límites y se ponen furiosos, bravos. Un amigo mío decía, yo le pongo límites a mi hija, pero ella me mira como que me odia. Yo le decía, no, Claudio, ella lo odia profundamente, no es como que me odia, por supuesto que lo odia, claro. Pero miren, si hacemos un acto de honestidad, los que están hoy acá en esta reunión, a ustedes papás les fascina que les pongan límites. O sea, a ustedes les encantan que no les dejen hacer lo que quieren a la edad que tienen. A mí no. Yo no he podido lograr que me encante que me pongan límites. Yo creo que si yo le pongo un límite a mi hijo y mi hijo me mira y me dice, gracias papi por forjar mi carácter, me asusto, me parecería terrorífico. Tener un niño muy sospechoso, ¿no? Miren, los jóvenes les ponemos límites y se ponen bravos. Ojalá que se pongan bravos con decencia, es decir, qué bueno que se pongan bravos y peleen, pero que peleen con decencia, sin grosería, sin patear a la puerta. Me explico. Ustedes quisieran tener un hijo que nunca aprenda a pelear por lo suyo, que nunca aprenda a pelear por lo que quiere. Crearíamos un esclavo. ¿Qué tal tener una hija que no sea capaz de ponerle límites al esposo, o que no sea capaz de poner límites al novio, o un hijo que no sea capaz de poner límites a la esposa, o a sus empleados, o a sus jefes? O aprende a poner límites, o le va a tocar muy difícil. O aprende a pelear por lo que quiere en la casa, o le toca aprender a pelear en la calle. Mejor que aprenda a pelear en la casa. Entonces les ponemos límites y les enseñamos a que peleen, decentemente, por supuesto. Ahora, casi siempre van a pelear con nosotros y casi siempre van a perder. Pues porque somos la autoridad y somos los padres. No siempre, pero casi siempre. Con el paso de los años cada vez ganan más. Pero está genial. Miren lo genial que es aprender a perder. Ustedes se imaginan tener un hijo que nunca aprenda a perder. ¿Se imaginan cómo le va a tocar? O aprende a perder en la casa o aprende a perder en la calle. Si no aprende a perder en la casa, ¿qué va a pasar cuando lo deje su primera novia? ¿Se mata? ¿Qué va a pasar cuando no le salga un negocio? ¿Se mata? Si se quebró, ¿se mata? Es decir, le ponemos límites y les enseñamos a perder y es una maravilla. Y cuarto, les ponemos límites y les ayudamos a que cojan fuerza, a que tomen fuerza, porque cuando el río está apretadito, el cauce apretadito, el agua toma fuerza y la fuerza del agua va abriendo el cauce. Y es una maravilla, porque si uno tiene fuerza y se equivoca en la vida y se fue para la derecha 8 años y uno dice, no, era para la izquierda, pues tiene la fuerza para devolverse. O si se fue para la izquierda, pues tiene la fuerza para devolverse. Pero ¿y si no tiene la fuerza? Ustedes se imaginan escoger un camino que no quiere y quedarse ahí 50 años. Qué tristeza. Entonces los límites son de los mejores regalos que tenemos. Les ponemos límites y si nos hacen caso, buenísimo. Pero si un día no nos hacen caso, igual vamos ganando. El problema es que no les pongamos límites. Ahora, por favor, abandonar la pretensión de ser amigo de los hijos. Ojalá sean papás amistosos, muy amistosos, pero los amigos son los amigos y los papás son los papás. Miren, uno a los 12 años no quiere ser amigo de un viejo de 48, nunca. No quiere amigos de la edad de uno. ¿Qué tal que su hijo de 13 años llegue a la casa y le diga, papi, te presento a Juan Fernando? Es mi mejor amigo. Yo sí sé que tiene 52 años y se ve un poquito grande, pero ¿qué hago? Es mi mejor amigo. De hecho, me está invitando a pasar la noche en su casa. ¿Me dejas? Pues ni locos, ni locos. Así es que hay edades para las diferentes cosas y no funciona. Abandonemos la pretensión de ser amigos para sacar información, porque no funciona. Ellos no nos van a contar todo y está bien que no nos cuenten todo. Ojalá haya tan buen vínculo para que nos cuenten lo realmente importante, por supuesto.
¿no? Tercero, no es fácil que no nos quieran cuando les ponemos un límite. Y cuando a veces uno pone límites, pues no lo quieren a uno. A veces uno toma medidas impopulares en la casa o en la oficina. Mire, si usted de adulto le cuesta que no lo quieran, si usted de adulto le cuesta el rechazo, seguramente usted de adulto tiene problemas interpersonales muy importantes en muchas áreas de su vida. Pero con los hijos pasa igual. A uno le duele mucho cuando un hijo no lo quiere. Y ellos saben esto desde que nacen. Ellos vienen con ese chip prácticamente. Es decir, de pronto algunos lo vivieron. Empieza el niño, mamá sí, papá no, mamá sí, papá no, a los 2 años. Y uno como papá se siente mal. Lo disimula, pero se siente mal. Porque uno quiere que lo quieran. O cuando te cambian el tonito, o ya no te dicen papi, sino papá. Y sabes que están bravos, ¿sí? A veces te peleas con ellos y se te daña el día del trabajo. No es fácil. Pero, eh, pero podemos ir sacando cierto callo. Así como a veces uno tiene un bebé y le mandan a los 3 días un examen de sangre, le tienen que sacar sangre al bebé de 3 días, tal vez a alguno de ustedes les tocó, pues eso le duele más a uno, por supuesto, es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo, así nos duela, hay que hacerlo. A veces tenemos que hacer cosas, así nos duelan, así les duela a ellos. A veces las abuelas decían cosas como, prefiero tus lágrimas hoy y no las mías mañana. Y en últimas tenían razón en muchas cosas, ¿no? Cuarto, asociarnos con otros papás para poder hacer acuerdos acerca de los horarios de inicio de las reuniones, de las fiestas, que no haya alcohol, la presencia de adultos en las reuniones, porque el que dirán social pesa y a veces uno no quiere que lo critiquen otros papás. Esto es increíble, pero a veces uno tiene 40 o 50 años y hay papás que hacen bromas o chistes tontos en términos de, ay, pero este papá, ¿cómo así que no va a dar alcohol en la fiesta? Pero se volvió bobo o qué tan anticuado. Los papás, ni siquiera los adolescentes, ¿no? Hay gente que se queda un poco detenida en el tiempo. Pero bueno, el que dirán social es mucho más fácil de manejar si entre todos nos unimos, conversamos de cosas como las que les he venido planteando y así va a ser mucho más fácil el tema de poner límites. Quinto, vamos a ir dejando la experiencia de lado, no totalmente, obviamente, tampoco se puede, pero sí lo que pasó con nuestra historia con el alcohol, ¿no? Y lo que nos ayuda a nosotros no necesariamente va a ayudar a nuestros hijos. En este momento sabemos que lo mejor es que no consuman alcohol y cuando nuestro hijo de 12 o de 13 años nos diga, papá, déjame probar tu whisky o dame un poquito de tu cerveza para ver a qué sabe, ¿qué hacemos en ese momento? Pues lo miramos fijamente y con muchísimo amor le decimos y firmeza, le decimos no. Y si le decimos eso y empieza, ¿y por qué tú sí? ¿Por qué mi mamá sí? ¿Por qué mi tío Andrés sí? ¿Por qué mi hermana mayor sí? Pues usted le dice, te voy a explicar. Mira, número uno, porque biológicamente a esta edad te hace mucho daño. Número dos, porque tienes que madurar más en tu personalidad para que cuando tomes la decisión corras menos riesgos. Número tres, porque es ilegal y tu papá es un hombre correcto. Nunca me vuelva a pedir que yo haga algo ilegal. Y número cuatro, porque mi función es conducirte hacia el bien y creo que es lo mejor para ti. Si usted aún se siente inseguro, le manda la quinta opción. ¿Por qué no? Y punto. Ahora, pues por supuesto, las otras cuatro son muy importantes, ¿no? Sexto, el miedo. Necesitamos manejar el miedo y pues uno siente miedo con los hijos y es muy difícil no sentir miedo con los hijos. Yo he pensado a veces que uno conoce el concepto cuando tiene un hijo. Algunos nos sorprendemos manejando más despacio o vamos en un avión y el avión se está moviendo mucho y entonces decimos, no, yo no me puedo morir porque los niños están muy pequeños, ¿no? Y sientes mucho miedo, ¿no? Pues bueno, el miedo se maneja más fácil entre todos. Es mucho más fácil manejar el miedo entre todos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros necesitamos tener el listado de los teléfonos de los papás amigos de nuestros hijos. Cuando la niña nos diga, papá, me voy para la casa de campo de Andrea con sus 4 tías monjas. ¿Ah? Pues yo tengo que llamar al papá de Andrea. De pronto el papá de Andrea me dice, no, yo soy hijo único, ¿cómo así?
¿no? Pero si yo no llamo es muy difícil. Yo necesito tener el contacto con los demás papás. Yo necesito hacer un desayuno, hacer una media tarde, hacer una reunión donde me siente con los papás del salón de mi curso, del salón de mi hijo. Les digo, papás, pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas. Les cuento rápidamente algunos de esos acuerdos, ya nuestra recta final para que conversemos de algunas preguntas o dudas. Miren, muchísimos grupos de padres desde hace algunos años hemos promovido esto en decenas de colegios y aquellos que lo aplican y que lo mantienen en el tiempo, se nota la diferencia. Se reúnen los papás y hacen 4 o 5 acuerdos. No hagan 20 acuerdos, no hagan una constitución, 4 o 5 acuerdos. Por ejemplo, ¿a qué horas empiezan y a qué horas terminan las fiestas? Por ejemplo, los vamos a llevar y los vamos a traer. Miren esto tan interesante. Si ustedes le debieran $2,000 a un amigo, ustedes meterían $2,000 en un sobre, irían hasta la casa de su amigo, timbrarían y botarían el sobre ahí en el piso y se irían. Yo no creo, no creo. Bueno, ¿por qué lo hacemos con los hijos? No, llegamos allá, saludamos y dejamos a nuestro hijo y volvemos por él, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que dejar ahí botado? Ellos utilizan pues sus técnicas, ¿no? Es que soy el único que llevan. Sí, pero esto se lo hacen a todos los papás. Realmente todos los papás podrían unirse y llevarlos, ¿no? Eh, si usted llega ahí y encuentra que son las 9 de la noche y un montón de gente en la calle ya ebria, o están en peleas o en cosas, pues ¿por qué tenemos que dejar a nuestro hijo ahí? Para rumbear en la vida hay décadas completas y ojalá que en la adolescencia la pasen bueno y se diviertan. Los más beneficiados de estos acuerdos son los hijos, porque entre más acuerdos sólidos tengamos, ellos tienen la posibilidad de salir y divertirse más porque hay medidas de precaución tomadas. ¿Qué otros acuerdos? Que siempre haya un adulto responsable en las reuniones. Y el adulto no puede ser la hermana de 19 o de 20, tiene que ser el dueño de la casa, el papá o la mamá. No tiene que estar en la mitad de la sala necesariamente, puede estar en su habitación y simplemente va a la cocina 17 veces, 18 veces, ¿no? Es ponernos de acuerdo en que si la fiesta es para los menores de edad, no hay alcohol ni para ellos ni para los papás. Si el papá quiere tomarse unos tragos, pues que haga una fiesta propia y se los tome, sin problema, ¿no? Pero cuando la fiesta es de los niños, estamos es de anfitriones, supervisando lo logístico para que todo salga de la mejor forma. Si son muchos invitados, invite 6, 7 familias más, porque ¿quién maneja 70 niños, 70 adolescentes? Invite más familias para que esto tenga un mejor contexto, ¿no? Son acuerdos sencillos y viables, y lo sabemos en la experiencia porque hay miles de personas de verdad haciendo esto, y está siendo un éxito importante. Muchos de los papás que están en nuestros programas como consentidos son papás que están haciendo acuerdos de este estilo y se están generando cambios muy poderosos, muy, muy poderosos. Bueno, un par de herramientas complementarias para que conversemos de algunas dudas que les hayan surgido. La primera de ellas es nuestro programa de televisión que se llama vivirconsentido.tv. Ya vamos para más de 6 meses con él al aire. Eh, lo que hemos hecho es abrir una página web que se llama vivirconsentido.tv para que los papás que no tienen DirecTV, en este momento sale por el canal 117, lo ven en Colombia, Venezuela y Miami, pero pues DirecTV no lo tiene todo el mundo. Entonces abrimos vivirconsentido.tv y lo que hemos hecho ahí es colgar todos los programas de los últimos 6 meses y cada semana colgamos un programa nuevo. Este es un programa para padres de familia, centrado en temas de felicidad, sentido de vida, autoestima, así como temas como el bullying, el suicidio, las drogas, pero son temas muy prácticos con tips concretos para que en casa podamos hacer algunas cosas. Esa es la primera herramienta. Dispongan de esos programas para lo que consideren. Están hechos es para que más papás puedan acercarse a este tipo de cosas. La segunda herramienta es nuestra app de apoyo. Esta es una app que desarrollamos para 3 cosas. La primera trae ejercicios para que se aumente la felicidad, el sentido de vida y la autoestima de hijos entre los 10 y los 18 años. La segunda es una app que te ayuda a poner límites. Si a tu hijo lo invitan a un paseo, tú sacas el app y buscas paseos
El app trae una serie de indicadores que tú vas respondiendo si está, no está, sí, 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 no, 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 sí. Y trae unos algoritmos que te dice, ok, papá, si vas a autorizar este permiso, mínimo garantiza estas cuatro cosas. Entonces tú vas a donde tu hijo y le dices, mi amor, me encantará que puedas ir a ese paseo, solamente tenemos que resolver estas cuatro cositas. Y de esa manera es mucho más fácil la puesta de límites y como que no se nos pase nada que a veces damos por obvio y no es tan obvio, ¿no? Paseos, fiestas, tareas en casa, idas a centros comerciales, etc. Y la tercera cosa es que algunos de los principales expertos del país en temas de sexualidad inteligente, bullying, suicidio, etcétera, están en una sección de esta app para que les puedan mandar algún correo, consulta, y en menos de 24 horas, si usted tiene una conversación difícil. Hay conversaciones difíciles en la adolescencia. Usted encontró a su hijo de 13 años viendo pornografía y no sabe cómo hablarle del tema. O un hijo suyo tomó alcohol y no sabes cómo enfrentar el asunto. Entonces puedes enviar tu consulta y obtener una guía práctica en menos de 24 horas y una guía seria con un nivel científico importante, ¿no? Bien, finalmente, papás, en mi página web, que es la que ustedes ven aquí, van a encontrar todas las conferencias virtuales del año pasado. El año pasado debimos haber hecho unas 8 por lo menos. Esta ya se había hecho el año pasado, sino que esta la repetimos siempre a principios de año para que los papás que no la han visto puedan estar. Pero las anteriores van a encontrar y van a encontrar sobre marihuana, que es un tema que nos preocupa muchísimo. Van a encontrar sobre autoestima, sobre sentido de vida. Dispongan de ellas también para sus vecinos, socios, amigos, etcétera. Ya están disponibles. Bien, nos quedan ahora sí los últimos 15 minutos, papás. Entonces, la idea es que si tienen alguna duda, podamos aprovechar el tiempo antes de que pongan sus dudas o preguntas en el chat o mientras las van poniendo. Les cuento que tal vez no sea tan fácil responder todas las que lleguen porque el tiempo es bastante medido, pero intentaré cruzar aquellas que sean las más repetidas o las que más le puedan agregar a todos para que podamos responderlas, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a aprovechar estos 15 minutos y pueden a través del chat enviar sus preguntas. Bueno, por otro canal nos llega una pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué hacer con los hermanos nuestros, con los tíos, que siempre puede haber algún tío que no le vea problema y termine pues ofreciéndole a nuestros hijos? Miren, es muy importante que estos tíos crecieron así. Estos tíos no lo hacen de mala onda, no es que sean malas personas, sino que crecieron así y no le ven ningún problema. Si ellos vieran este tipo de información, muy seguramente manejarían el tema distinto. Pero por un hijo es muy importante que uno le ponga límites al que tenga que ponerlas. Es bueno hablar con el hermano de uno y decirle, mira, en mi casa manejamos esto de esta manera, así es que te voy a pedir, por favor, que esto no suceda, que en tu casa no le den alcohol a mis hijos, y si el hermano de uno no hace caso y sigue insistiendo a nuestros hijos, pues nos tocará tomar cierta distancia para que él entienda que es en serio, ¿no? Digamos que los hijos deben ser prioridad número uno. Bien, otra pregunta hace referencia a lo de padres divorciados, acerca de qué tanta tendencia podría existir cuando los padres se divorcian. Bien, miren, no existe una evidencia causal en el sentido que el divorcio sea algo que genere que se prueben las drogas o el alcohol. Lo que sí es muy importante es que papá y mamá estén juntos o estén separados, tengan una postura común. Es decir, no puede ser que para el papá no haya ningún problema con que tomen alcohol a los 12 años y para la mamá sí, o viceversa. Los dos vivan juntos o vivan separados, tienen que tener una postura de, en esta casa, cero sustancias, cero alcohol y cero drogas para menores de edad. Y eso es lo que va a ser exitoso. El simple acto de que se hayan divorciado no va a generar adicciones ni va a generar que tengan que probarlo.
Lo que genera que prueben las drogas es el desacuerdo en la postura firme ante las sustancias. Otra pregunta dice, si mi hija consume alcohol y me doy cuenta, ¿cómo debo hablarlo con ella? Al día siguiente de un evento de estos, nos vamos a sentar con nuestros hijos cuando ellos han tomado alcohol y les vamos a decir, mira, ya sabes lo que opino de esto, espero que esto no vuelva a suceder, eres menor de edad, yo tengo una expectativa distinta contigo, en esta casa no está permitido que lo hagas, espero que no vuelva a pasar y nos evitamos problemas. Si esto vuelve y pasa al año, maravilloso, digo. Es decir, ojalá que no hubiera pasado, pero si vuelve y pasa al año, nos ganamos un año entero de desarrollo biológico y psicológico sin que hubiese alcohol y vamos ganando tiempo. Ahora, si le ponemos este límite y pasa de nuevo a los 4 días, bueno, ahí tenemos un problema, porque ahí el tema no es el alcohol, ahí el tema es la autoridad, ahí el tema es que las cosas no están marchando de una forma adecuada y vamos seguramente que tener que enseñarle con algunas medidas a que sepa valorar los espacios de diversión, a que sepa valorar el tiempo, me explico. Si yo le doy dinero y él lo está gastando en cosas que no debe, pues seguramente tendré que quitarle el dinero, me explico. La gente tiene que comprender, los hijos, que pasan cosas cuando hacemos cosas, ¿no? Bien, cuando hay adultos, por ejemplo, hermanos mayores, esa es esta pregunta que se está repitiendo aquí, cuando hay hermanos mayores que ya consumen alcohol y tenemos en casa hermanos menores, ¿qué hacemos o cómo podemos manejarlo? Miren, no es un asunto tan fácil porque pues tenemos el ejemplo de los hermanos mayores, pero es muy importante hablar con los hermanos mayores y decirles, bueno, contigo se dio de esta manera, pero hemos aprendido estas cosas y con tu hermano lo vamos a hacer distinto. Por eso te pido que nos colabores y así vamos a poder manejar este tema sin ningún problema. Ahora, si es nuestro propio hijo mayor el que le insiste a nuestro hijo menor que consuma alcohol o el que está haciendo esto, pues como ya es mayor de edad, tendremos que decirle que tiene que estar en una casa en donde esto sea permitido y que se independice, porque no podemos manejar las cosas de esa manera. Normalmente los hermanos mayores tengan la vida que tengan, suelen querer lo mejor para los hermanos menores e incluso a veces eh, los ven mucho más, menos preparados para enfrentar la vida. Los hermanos mayores a veces creen que ellos sí están más listos, ¿no? Bien, hay una pregunta aquí que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con los hermanos. La voy a unir con otra, aprovechando el tema de los hermanos. Dicen, ¿por qué una hermana de 19 años no podría cuidarlos? No, es una forma de decirlo, ¿no? Por supuesto que hay hermanas o hermanos de 19 años muy responsables y está perfecto. El asunto es que esta no es una responsabilidad de los hermanos. Los hermanos están para ser hermanos, están para disfrutarse de esa manera. Los hermanos no tienen por qué asumir funciones parentales que son de los papás. Tiene que ver más con eso, ¿no? Cada quien se dedica a lo suyo y los papás se dedican a cuidar a los hijos y no son los hermanos mayores los que tienen que garantizar que no haya consumo de alcohol, que no haya consumo de drogas, que no haya, porque esa es una responsabilidad más de los papás. Eso no quiere decir que los hermanos mayores no puedan hacer un buen aporte cuidando a los hermanos menores, por supuesto. Bien, vamos a ver qué otra podemos unir. Bueno, acá hay una que me parece muy importante y tiene que ver con el desacuerdo entre padres, en donde un papá le celebra a su hijo de 13 años que consuma alcohol. ¿Qué hacer al respecto? Pues bueno, la verdad en la mayoría de países esto es un delito. Es decir, en la mayoría de países los adultos no le pueden dar alcohol a los menores de 13, 14 años. Eso no puede pasar. De hecho, esto les puede traer problemas con los departamentos familiares. En Colombia se llama el ICBF. Por supuesto que es un tema terrible terminar uno en una situación de estas, de temas legales con la expareja por un hijo. Pero el asunto es que uno por un hijo pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y si uno tiene que pelear con la expareja porque le ofrece drogas o alcohol a un hijo, pues peleamos, pero hay que proteger a los niños bajo cualquier circunstancia.
Bien, aquí tenemos otra. ¿Qué se puede hacer con el padre de una amiga que induce a su propia hija y a sus amigas a consumir alcohol? Bueno, esto es muy importante. Les cuento una anécdota cercana. Una familia conocida, fumaban todos marihuana, el papá, la mamá, los hijos, el perro creo que era el único que no fumaba en la casa. Y un día invitan al niño de otra familia de 14 años a cenar y sus papás lo que dijeron es, pues que no, es muy sencillo. Si yo sé que en esa casa, antes de cenar, todos se fuman un porro de marihuana, pues mi hijo de 14 años no va a ir a cenar a esa casa. Ahora, si mi hijo tiene 25, 30, pues él ya verá qué hace y cómo maneja y cómo enfrenta estas situaciones, ¿no? Si yo sé que en la casa de Pedro Pérez o Andrés Suárez, el que sea, le dan alcohol a los menores, mi hijo no va a ir. Si nos ponemos de acuerdo con los demás papás para que sus hijos tampoco vayan, muy seguramente Pedro Pérez va a preferir que vayan los jóvenes porque no va a querer que su hijo no tenga amigos y va a dejar de hacer esto. Pero hay que cuidar a los hijos. Ahora, de pronto Pedro Pérez se pone bravo con uno porque uno hace esto, pues que se ponga bravo. Es que uno no tiene que agradarle a todo el mundo. Uno no tiene que querer a todo el mundo. Uno tiene que velar porque los hijos de uno tengan los mejores escenarios de desarrollo. Acá hay otra pregunta que creo que es importante para todos. ¿Qué hacemos con nuestros propios consumos? Es decir, ¿debemos nosotros los padres de familia dejar de consumir alcohol? ¿No hacerlo? ¿Sí hacerlo? Bueno, miren, el mundo es un mundo de alcohol. Hay alcohol en todas partes, en los restaurantes, en todas partes. Lo importante aquí es que los jóvenes entiendan que el consumo de alcohol es para mayores de edad. Ahora, los hogares abstemios tienen hijos con menos riesgo de consumir alcohol. Sí, en los hogares abstemios suele darse menos, por supuesto. En los hogares con consumos moderados también suele darse menos que en aquellos donde tienen consumos complicados de alcohol. Entonces, en el degradé de riesgo, uno va eligiendo. Si ustedes tienen la cultura de tomarse un vino a la cena, pues bueno, ojalá de vez en cuando lo hagan tomándose un jugo y que se pueda modelar la libertad. Si usted puede reír, bailar, saltar y divertirse sin alcohol, eso le da un súper ejemplo a sus hijos. Si usted no es capaz de reír, bailar, disfrutar sin tomar alcohol, pues eso no es un buen ejemplo para su hijo y de paso busque ayuda porque algo le está pasando con el alcohol, ¿no? Lo importante es que en casa podamos modelar la libertad, que los hijos vean que uno de papá se puede divertir con alcohol y sin alcohol, o que uno puede ser abstemio, o que uno puede hacer una reunión en casa donde se compartió una copa de vino y otra reunión en casa donde no se compartió alcohol. Modelar la libertad, eso creo que puede ser uno de los aportes mucho más importantes, ¿no? Bien, hay una última pregunta, porque ya el tiempo se nos va. Nos dicen que qué podemos hacer con adolescentes para realizar pruebas y verificar si consume algún tipo de droga. Mira, lo mejor son las pruebas cuantitativas, porque las pruebas cualitativas, entre 48 y 72 horas después, no le sale positivo casi nada, excepto la marihuana, que puede demorarse 1 o 2 semanas en consumidores avanzados. Entonces, probar pruebas cualitativas, si existen en tu país o donde estés pruebas de cabello, pues eso es lo mejor, porque te puede evaluar hasta varios meses de consumo y qué tipo de sustancia. Si usted tiene sospechas y ha encontrado evidencias o cosas, pues no tema en hacer una prueba, ¿no? Ahora, lo más importante es que hagamos este tipo de cosas que hemos hablado hoy, digamos que para no llegar ya al punto de tener que estar haciendo pruebas en casa, ¿no? Bueno, papás, nos quedan 2 minutos. En estos 2 minutos quiero, bueno, agradecerles su presencia. Les vamos a enviar este webinar para que ustedes lo puedan compartir con sus amigos, vecinos. Piensen en esto. Entre más personas se sumen, va a ser más fácil. La programación de los webinares de este semestre ya está en mi página web. Este semestre hay uno asociado a cómo ayudar a los hijos para que no sean tímidos y otro, cómo ayudarlos para que no crezcan en medio de la prepotencia y que no se nos vuelvan pequeños emperadores o narcisos o presidentes de superpotencias. Entonces, bueno, ahí van a poder encontrar la programación e inscribirse.
Que tengan una feliz noche, papás. Muchas gracias por venir.